Un traspaso que viene polémico también como aquel de 2015 por otros motivos. Estamos con la politóloga Sandra Chorosucha. Muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, Sandra, ante este traspaso de poder, tal como se plantea, si efectivamente la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner termina tomándole juramento al presidente electo Alberto Fernández, ¿sería anticonstitucional? Y la Constitución, concretamente, en el artículo 93, lo que establece es que el presidente, en ese orden, Sí. el presidente y la presidenta deben prestar juramento ante la presidenta del Senado, o sea, la vicepresidenta Gabriela Michetti. Claro. Habla de el presidente y la presidenta, es decir, en ese orden, y además articula y. Claro. No, o. Sí. Con lo la cual, vicepresidenta del Senado, la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta en ejercicio hasta ese momento, sí, le toma juramento al presidente y luego le toma juramento al vicepresidente. Así la Constitución lo establece de esa manera, el presidente y la presidenta. ¿No hay lugar a dudas en la letra de la Constitución? ¿Hay espacio para la interpretación? Soy politóloga, no soy abogada, pero la ley, digamos, escrita, lo que dice claramente es al presidente y a la presidenta, y además no uno o el otro, sino a ambos. Con lo cual, digo, definir como, digamos, a través de la voluntad tanto de la futura vicepresidenta como de la anterior vicepresidenta, pasar por encima de una ley de la Constitución. Señalabas recién que la Constitución Nacional, en su artículo 93, fija que el presidente del Senado, o sea, la vicepresidenta de la Nación, Michetti, debe tomarle juramento primero al presidente y luego a la vicepresidenta. El hecho de que esto se esté subrayando tanto, ¿no? Porque hay una discusión en esto, la idea de que hay que respetar la Constitución, ¿es porque las formas importan mucho en el juego democrático? ¿Alteraría de alguna manera el orden de la democracia que no se produjera esa jura en la forma constitucional indicada? Yo entiendo que lo que tal vez se ve a primera vista como formas tiene más que ver con contenidos que no se respetan. Yo creo que en general no se respetan los contenidos en cuanto a instituciones, en cuanto a reglas, en cuanto a normas. Y más allá de las formas, lo que no hay es un respeto a lo que la ley establece, a la Constitución, a las diferentes instituciones, a la división de poderes, a que si hay una sanción del Poder Legislativo, que lo que hizo sancionar una ley con determinado formato, transgredir ese formato, me parece que parece una cuestión de formas, pero tiene más que ver con atropellar a la ley de alguna manera y ponerte por encima de la ley, que creo que es el gran problema. Desde mi punto de vista, en Argentina es uno de los grandes problemas. Claro, el no respeto de ese punto, de ese artículo 93, como lo indica su letra, ¿vos lo ves como un símbolo o como un primer paso de no respetar la ley? De hecho, si no se respetara en términos de consecuencias adversas hacia Argentina, no estaríamos frente a una gravedad importante, frente a toda la crisis que hay que afrontar hoy. Pero, sin embargo, simbólicamente vuelve a demostrarnos que los artilugios legales, que este tipo de hago lo que quiero, más allá de la ley, me parece que no es una forma, que tiene que ver con un contenido muy importante y que es muy frecuente, esto de poder transgredir fácilmente la ley y que no pase nada. Sandra, en ese artículo 93 en el que la autoridad del Senado le toma juramento al futuro presidente y a la futura vicepresidente de la Argentina, más allá del caso particular de esta situación, ¿habla de un funcionamiento de la República, que un poder le esté tomando juramento a otro? Sí, porque de hecho, si es una cuestión de formas o capaz de artilugio, se podría decir, bueno, una vez que Cristina se presta juramento, pasa a ser la vicepresidenta electa y podría tomarle a Alberto Fernández. Pero esto, digo, va más allá de esta cuestión. Sí, yo creo que tiene que ver con que hay una división de poderes que no es respetada, una independencia de poderes que no es respetada. También se pudo ver, a mi entender, frente a la declaración indagatoria que hizo Cristina hace ya un par de días, donde se pudo ver un miembro de una futura, digamos, vicepresidenta, futuro miembro del Poder Ejecutivo, que realmente
interpelaba al Poder Judicial Claro. de tal manera que en vez de responder ella a lo que debería responder, porque ella tiene que dar la indagatoria, terminaba interpelando y Claro. acusando a quienes las acusaban. Claro, los dilemas que se producen con una vicepresidenta electa en el estrado acusada, ¿no? En un juicio. Ahora, volviendo al tema de la Constitución y esa letra tan precisa del artículo 93, y más allá de esta asunción en particular, ¿en qué momento se consolida ese ritual de traspaso del poder en el que el poder legislativo de alguna manera le toma juramento al poder ejecutivo? ¿Esto es de la Constitución del 94 o es anterior? Yo no estoy segura si fue una Ajá. reforma, no estoy segura, la verdad, si fue a partir de la reforma del 94. Pero de todas maneras, más allá de cuándo haya sido establecido, habla de este contrabalanceo de poderes. Es decir, es la representación de una paridad y de un contrabalanceo de poderes. Es que el Poder Legislativo sanciona las leyes, el Poder Ejecutivo parece no respetarlas y el Poder Judicial no controla que eso se respete. Entonces, de alguna manera, se intromete en un poder Claro. sobre otro permanentemente. Claro, e infringir ese artículo 93, lo que vos señalás es que no es simplemente, o violar ese artículo 93, no es una mera cuestión ritualística de forma, sino de un contenido central de la democracia. Exactamente, donde muchas veces el Poder Legislativo, o sea, se pasa por alto Poder Legislativo, el Ejecutivo pasa por encima del Legislativo, muchas veces el Judicial no toma cartas en el asunto, Sí, no sí. controla al poder político, porque el poder judicial no es un poder político, no debe serlo, debe controlarlo. Y al no controlarlo, también de alguna manera pasa por encima de la ley, que es la que nos ampara a nosotros como ciudadanos. Claro. Claro, eso es interesante, ¿no? Bueno, la discusión, la vicepresidenta Michetti sostiene que sí, constitucionalmente está habilitada esa manera de tomar y prestar el juramento, ella no lo vería como inconveniente. Las versiones indican que el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el futuro jefe de gabinete, Santiago Cafiero, señalan que es anticonstitucional, no estarían de acuerdo con romper el ritual fijado en la Constitución. Ahora, tiene que ver un miembro del Poder Ejecutivo, en este caso la vicepresidenta, pidiendo o estableciendo un ritual diferente, de alguna manera es colocarse al margen de la ley que es común a todos los ciudadanos. Esa es la interpretación más inquietante. Claro, para mí va mucho más allá de quién toma juramento a quién tras un traspaso del poder, que, repito, frente a la crisis tan importante que hoy está atravesando Argentina, no es tal vez un tema central, pero lo importante creo que es muy fácil transgredir la ley, es muy fácil no cumplir con lo que la Constitución dice, y también es muy fácil pasar por encima de los otros poderes, tanto de los dos poderes políticos, Claro. el Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, no controlando el poder político y de esta manera no protegiendo Claro. a los ciudadanos. Sandra, como politóloga, ¿pueden hilarse y tejerse otras lecturas? Me refiero, por ejemplo, al hecho de que Cristina Fernández de Kirchner fue quien ungió a través de las redes sociales al candidato Alberto Fernández como candidato a presidente en Sí. aquella fórmula que ganó finalmente el Frente de Todos. De alguna manera es reforzar ese posicionamiento de poder discursivo, retórico, simbólico de la vicepresidenta electa cuando le toma juramento, en esa voluntad de tomarle juramento al presidente? Sí, yo creo que Cristina demostró en infinitas oportunidades querer concentrar un poder enorme, y que, de hecho, el debate durante toda la campaña era si Alberto Fernández iba a negociar de alguna manera, a compartir el poder con ella, si se iba a imponer, si se iba a imponer ella. Y de hecho, cuando en esta declaración indagatoria que le hacen, ella propone de alguna manera y sugiere que el que debería estar siendo indagado Sí. es Alberto Fernández, porque fue el jefe de gabinete el que se ocupaba de ejecutar el presupuesto. De alguna manera se presentó una duda hasta la noche, donde Alberto Fernández salió a decir que la apoyaba en lo que había dicho, pero no se sabía si era un desafío casi de exponer al Claro, la al- interpretación que al él fijó era presidente. que había sido mencionado como testigo en tal Claro, caso. parecía que una exposición y capaz ella tomar poder sobre Claro. él, o si realmente se trataba de provocar a un tribunal diciendo
están dispuestos a llamar a un presidente de la nación. Claro, claro. Ahora, lo que está claro es que los símbolos, y sobre todo los símbolos en esta cuestión del traspaso del poder, le son muy... representan muchas cosas para Cristina Fernández de Kirchner. Pienso en el traspaso del poder 2015 y todo lo sucedido en aquel traspaso. Yo creo ¿no? que va mucho más allá del traspaso del poder, que el traspaso del poder todavía no empezamos y ya estamos transgrediendo un poquito la ley, pero que creo que lo demostró en sus anteriores gobiernos, y si ya antes de empezar está pasando lo que está pasando, creo que lo más inquietante es que este no respeto a la ley, esto hacer lo que quiero más allá de las instituciones, es una forma de gobernar. Claro, es interesante que si efectivamente la posición de Santiago Cafiero, jefe de gabinete del futuro gobierno del presidente Alberto Fernández, sostiene que se debe respetar la letra constitucional, es muy interesante esa Claro. afirmación, ¿no? Y finalmente puede haber otra lectura, Sandra, en el sentido de que, dado la pasión con la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vive la política, le resulte muy incómodo la idea de recibir, de dar juramento a una vicepresidenta de un gobierno al que ella cuestiona mucho y de un gobierno que se considera perseguida por ese gobierno, ¿no? Pero ella sí prestaría juramento. Claro, ella sí, tenés razón, ella Claro. sí, pero no permitiría que se lo dé, que lo Claro, lo que preste pasa él. es que acá es donde creo que terminamos todos también entrando en ese juego donde no importa lo que Cristina Fernández de Kirchner quiera, ella es una representante, es una futura vicepresidente, Claro. no puede estar por encima de las instituciones porque necesita destacar sobre los demás y sobre las instituciones. No corresponde. Claro. Y en este caso, aparte, ella sí prestaría. Lo que sí creo que se sentiría muy poderosa de poder ser ella la que Le tome juramento al futuro presidente. Bueno, estaremos muy atentos entonces a ver qué sucede hoy en la reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación, a ver cómo termina finalmente fijada ese ritual tan clave para la democracia. Muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí. Gracias a vos.